Bueno, supongo que al final todos los casos de la gente que termina participando tienen siempre una historia detrás, porque al final la participación no es algo que esté cerca pues de la educación formal o cerca de toda la ciudadanía. Creo que al final se dan una serie de casualidades o de bonitas casualidades que nos llevan a participar. En este caso yo había tenido amistades que estaban en un grupo Scout y me invitaron a asistir un día y empecé a participar como en cualquier otra asociación juvenil, con las características que tiene también el movimiento Scout, de que tiene mucha educación para la ciudadanía, tanto en la ciudad, mucha educación también medioambiental, muchos valores por el respeto también, bueno, pues, y una educación muy inclusiva, yo creo. Entonces, bueno, creo que fue un marco bastante interesante para que además se potenciase en mí como esa gana y esa motivación a, como decimos en los Scouts, dejar el mundo mejor que como nos lo encontramos. Y así fue como un día pues me invitaron a representar a Scouts de Extremadura en el Consejo de la Juventud de Extremadura, en uno de los foros que tiene este organismo para debatir y llegar a acuerdos entre las diferentes asociaciones juveniles. Y yo de repente me di cuenta de que desde ahí se podía cambiar el mundo. Desde los consejos de la juventud veía que teníamos herramientas potentes para pues conseguir mejorar la vida de un montón de personas jóvenes y también pues en general de la sociedad, porque al final todos los cambios, aunque nos afecten más directamente a las personas jóvenes, quedan y marcan nuestra sociedad. Y así fue un poco como fui participando en el Consejo de la Juventud, representando a Scouts de Extremadura. Y bueno, pues nada, al principio en foros de debate y en órganos de representación, y luego tuve la oportunidad de que me invitasen a formar parte de una de las juntas directivas, que sería una comisión ejecutiva que se llama, pero bueno, nada, formar parte de ese equipo de personas voluntarias para estar un poco en el día a día más desarrollando los proyectos y demás. Y me fui involucrando y al final pues di el paso a la presidencia. Dar el paso a la presidencia, yo tenía en ese momento 25 años, sí que reconozco que fue bastante importante porque no deja de ser una persona referente para la comunidad autónoma, para las asociaciones juveniles, para las instituciones con las que interlocutábamos en el día a día. Y es muy bonito ser tan joven y tener esa oportunidad, pero también es una responsabilidad enorme. Y bueno, pues fue un crecimiento casi que a velocidad muy rápida que me tocó vivir, pero sin duda fue una decisión que me marcó el resto de mi vida. Tanto es así que yo había estudiado ciencias del deporte, que a priori pues podemos pensar que no tiene mucho que ver. También es cierto que a mí una de las cosas que más me gustaba del deporte era precisamente esa acción sociabilizadora o inclusiva que puede llegar a darse desde el propio deporte. Entonces, de alguna manera sí que había algo en mí, pero no fue la carrera académica la que luego ha marcado un poco mi trayectoria, ha sido mi voluntariado. Y esto es una cosa preciosa, bastante inusual, pero bueno, creo que también ocurre. Y nada, pues después de estar 4 años presidiendo el Consejo de la Juventud de Extremadura y haber estado representando a Extremadura en el Consejo de la Juventud de España, ocurrió que se cambió el equipo, que necesitaban gente, y aunque yo sentía que ya tenía 29 años e igual estaba casi con un pie más fuera de juventud que dentro, pero bueno, pues al final me decidí a dar el paso y he estado esos últimos 2 años presidiendo también el Consejo de la Juventud de España. Una vez más, una oportunidad enorme, una responsabilidad enorme, pero también ha sido un regalo el haber podido compartir con tantas organizaciones diferentes en un ámbito regional y luego en un ámbito estatal, ver que al final, aunque cada una venimos de intereses diferentes, somos capaces de poner en común cuáles son las necesidades que tiene la población joven y sobre todo también somos capaces de llegar a acuerdos importantes de hacia dónde deberían ir las políticas y no solo en grandes objetivos, sino también en medidas concretas. Cuando, como decía, pues los consejos están compuestos por entidades muy diferentes, entidades que incluso pues algunas sí trabajan cuestiones del mercado laboral y otras no trabajan absolutamente nada de ese tema, pero se consigue llegar a grandes acuerdos y luego eso permite que se pueda interlocutar con las instituciones pertinentes para poder
modificar las políticas y mejorar la vida de la gente joven. Así que esa es un poco la trayectoria, pero yo sin duda suelo resumirla como que, bueno, pues ha sido una oportunidad enorme para mí, una oportunidad muy interesante y sobre todo es que el haber podido descubrir el mundo de la participación también desde el ámbito de la juventud, donde es la propia gente joven quien es protagonista de desarrollar esos acuerdos y de poder trasladarlos luego a las instituciones, creo que ojalá más personas hubiesen podido tener esta oportunidad. Así que yo nada más que puedo estar agradecida por todo el crecimiento y por haber visto que la gente joven pues sí que tiene intereses y sí que se moviliza. Algunas de las necesidades más latentes que han estado en los últimos años que afectan directamente a la vida de las personas jóvenes son las que tienen que ver con el ámbito socioeconómico, con la oportunidad de poder obtener un trabajo cualificado, sobre todo pues, para las personas que hayan estudiado carreras o FPs o demás, que vayan acorde a su formación, trabajos con salarios que le permitan tener una vida digna y trabajos a priori que les permitan emanciparse. Al final la emancipación suele ser una cosa que se da durante la vida o en el periodo en el que se es joven. Ser joven es, en España, tener entre 14 y 30 años. Entonces, se presume que la emancipación es una cosa que ocurre durante la juventud, aunque lo que estamos viendo es que cada vez se retrasa más la edad de la juventud. Ya prácticamente la media de emancipación en España está alrededor de los 30 años. Entonces, esto significa que ya cada vez se está retrasando más y que ya no nos emancipamos siendo jóvenes, sino ya en la siguiente etapa vital. Esas eran como las grandes reivindicaciones, sobre todo a nivel que afectan directamente a la vida de las personas jóvenes. Luego ha habido dos grandes ítems o dos grandes prioridades que no se han dado solo a las personas jóvenes de Extremadura o a las personas jóvenes de España, que han sido la crisis climática y el movimiento feminista. Pero es que esto ha sido una movilización prácticamente a nivel mundial. Pero sí que nos hemos encontrado a lo mejor que entre la gente joven era una preocupación que ocupaba pues un interés bastante importante, ocupaba además unos niveles que llevaban incluso a ser de ansiedad por ver la falta de respuesta ante las instituciones que deberían ser responsables de marcar ciertos cambios o de marcar ciertas políticas. Y al final eso, bueno, pues no es que haya sido, como decía, ni únicamente se ha dado así en el ámbito regional en Extremadura, ni en el de España, ni solo entre las personas jóvenes, pero sí que hemos visto que se vivía de una manera diferente. Y luego esto, si lo vinculamos, por ejemplo, a lo que sería el territorio regional, pues ha tenido también mucho que ver con cómo se llevan a cabo las políticas agrarias. Al final en Extremadura estamos viendo bueno, pues que Extremadura tiene el primer sector una importancia enorme, que está habiendo falta de relevo y bueno, pues nos encontramos que también esa falta de relevo viene determinado por una serie de características que han tenido esos trabajos, que se ven que se está abriendo una brecha prácticamente entre otro tipo de trabajos y los trabajos más relacionados a lo mejor con el campo. Y lo que se está intentando también es buscar una salida óptima para que esos trabajos no queden en el olvido o en condiciones menos dignas que lo que se espera que se desarrollen al igual que el resto de empleos. Entonces, bueno, pues esas son un poco como las grandes reivindicaciones. Como digo, no he destapado a lo mejor nada muy novedoso, pero sí que es cierto que es algo que está marcando por completo el cambio generacional que estamos viviendo, que está marcando por completo el momento en el que estamos. El acceso a Internet, a las redes sociales y a la información y el mundo digital, pues también está marcando mucho a lo mejor ya no tanto se convierte en una preocupación, pero bueno, pues no deja de ser ahora, por ejemplo, con todo lo de la inteligencia artificial, sabemos que vamos a tener que correr muchísimo para definir también un poco qué pensamos acerca de todo esto
cómo nos va a afectar, cómo va a afectar a los próximos trabajos, cómo va a afectar a la vida en general. Entonces, bueno, pues al final las tecnologías también son una cosa que no podemos sacar de ahí. Creo que entre la juventud tenemos una visión menos siniestra de Internet y de las tecnologías y demás. Creo que al final, y yo quizás menos, pero ya la gente más joven, como se dice, ha nacido con un móvil debajo del brazo o han tenido miles de aparatos electrónicos en su casa desde que eran bastante peques, y eso inevitablemente te marca y te hace que sea una herramienta completamente familiar y habitual en tu día a día, y no hay esa sombra, ¿no? O esa duda constante, ese madre mía, ¿qué os va a ocurrir o tal? Pero sí que es cierto que estamos viendo que hay muchas cuestiones, porque todo lo que tiene que ver con Internet y con tecnologías y con redes sociales está yendo mucho más rápido de lo que podemos regular su uso o aprender sobre su uso. Entonces, aquí sí podemos decir que somos muy conscientes de algunos de los perjuicios que pueden llegar a tener el uso de las tecnologías, la publicación de información personal, el cuidado hacia los menores sobre todo. Es una cuestión que sí que sabemos que tenemos que darnos prisa. Como sociedad, como instituciones, tenemos que ser capaces de regular todos esos ámbitos que ahora mismo están quizás en una línea muy difusa para, bueno, pues para que sea una herramienta como ya es, pero que esté a nuestro servicio y no nos genere perjuicios, además perjuicios que pueden ser bastante graves. Hay muchos debates que ya están también en el propio día a día, en la calle y en la sociedad en general, acerca del uso de las tecnologías. Yo creo que entre las personas jóvenes no hay quizás tanto debate sobre cómo usarlo, si lo usamos más, si lo usamos menos. Ya prácticamente todo el mundo sabe que su trabajo va a depender de algún tipo de tecnología, sabemos que cuanto más formadas estemos en esto mejor, pero sí hay algunas cuestiones que son prioritarias, que se legislen, que se regulen y que se protejan. Y eso está también, pues yo creo que en el debate entre las personas jóvenes o entre las organizaciones que al final hablamos de intereses y preocupaciones de la gente joven, intentamos también siempre tenerlo en cuenta porque no deja de ser algo que está ahí. Se saben que hay muy buenas prácticas, se saben que hay instituciones que potencian, se saben que hay regiones donde a lo mejor sí se fomenta mucho más la participación, pero al final el fomento de la participación, y esto no es que lo digamos las personas jóvenes, sino que está escrito en la Constitución española, en el artículo 48, dice que los poderes públicos tienen la obligación de promover la participación juvenil y que esta tiene que ser libre y eficaz. Para que sea libre significa que no podemos, como instituciones, ¿no?, pretender ¿cómo decirlo?, guiar esa participación, por supuestísimo, en absoluto, adoctrinar o buscar resultados que nos gusten más o menos, sino que tiene que ser una participación libre e independiente. Y por otro lado, que sea eficaz, al final es muy curioso porque aquí pone una responsabilidad más sobre los poderes públicos, es que esa participación tiene que servir. Tiene que servir significa que una vez que se ha participado en el organismo de participación juvenil X, los poderes públicos tienen que escuchar y, a ser posible, atender pues a esas preocupaciones o escuchar esas propuestas y, si puede ser, pues llevarlas a cabo o tal. Asumirlas como propias y asumirlas dentro de los programas o los discursos que se lleven a cabo. Entonces, esto no es que lo diga la gente joven, esto es así y los poderes públicos tienen esa responsabilidad. ¿Qué termina ocurriendo? Que queda un poco difuso qué es creer o qué es apoyar o qué es fomentar la participación juvenil. Ahora vemos mucho que sí, en los últimos años se ha visto que ha cambiado el discurso público y se ha hablado mucho más de las personas jóvenes, mucho más que se hacía a lo mejor hace 20 años. Es cierto que existe un consenso, efectivamente, en la preocupación acerca de qué va a ocurrir con las personas jóvenes, porque además se está entendiendo que ya no es una cuestión que afecte a ese grupo de personas y solo a ese grupo de personas, sino que se está viendo que hay cuestiones que vienen ya de familias
que cuando tú eres menor te afecta, que cuando pasas a ser joven te afecta y que al final va a afectar también a tu propia familia y eso genera un círculo vicioso y genera una brecha social bastante importante. Hay ciertas cuestiones que eso están claras. Y además luego hay otra preocupación que es donde también hemos intentado buscar un poco más de solidaridad y de entendimiento y es que esto no afecta solo a la gente joven y punto, o a sus familias o a su círculo vital, sino que si las personas jóvenes no empiezan a trabajar, no tienen condiciones de vida dignas, no tienen salarios dignos, no van a poder contribuir, no tienen trabajos estables y demás, no van a poder contribuir a los impuestos que pagamos entre todas, no vamos a poder pagar las pensiones y las pensiones no es que estemos pagando las nuestras del futuro, que eso ya se verá qué ocurre con las pensiones, sino que no estamos pudiendo contribuir a las pensiones que se están pagando hoy. Y eso sí es una preocupación a las pensiones, a la seguridad social, al sistema educativo, ¿no? Al final a todos los, bueno, pues a este estado de bienestar de sistemas públicos que tenemos establecido en España. Entonces, al final ahí es donde estamos encontrando también muchísimo consenso en que efectivamente esto preocupa. Pero no nos podemos quedar en la preocupación. Lo que decimos es que hay que pasar a la ocupación. Y ese salto hacia la acción, desde los consejos sobre todo, yo lo que he vivido es que intentamos invitar a que lo veamos desde una inversión. Hay que apostar económicamente por el fomento de la participación juvenil. Y con esto queremos decir que habrá gente o habrá sitios donde se apueste más por la educación para la participación, a lo mejor desde el propio sistema educativo público. O habrá espacios donde se fomente más que haya espacios para que la gente joven se pueda reunir, pueda crear y pueda X. O habrá otros lugares, otras personas que quieran apostar más por fomentar los órganos, los organismos de participación, las asociaciones juveniles, los consejos de la juventud, etc. Pero al final lo que vemos es que aquí tiene que haber dinero. El dinero es el que marca la gran diferencia entre yo creo y yo soy muy fan de la gente joven y yo me encanta la gente joven y tengo un sobrino o una sobrina que me cae fenomenal, a yo creo que la gente joven no solo es el futuro y entonces me preocupo de la gente joven en el futuro, sino que es el presente y me ocupo de la gente joven en el presente y le doy herramientas para que puedan ser ciudadanía de primera y no estén siempre en esa categoría como de ciudadanía de segunda, como en espera. La juventud en general está como mucho tiempo como en la sala de espera, ¿no? del sistema, de la agenda política. Y es, bueno, no, hay que pasar a la ocupación. Esto con respecto a las instituciones en general, pues te puedo decir datos. La partida presupuestaria de asociaciones juveniles en la mayoría de sitios o se reduce o está estancada desde prácticamente de 2008. Que sí, que entendimos que en el 2008 hubo una crisis, pero entre medias ha habido un proceso de crecimiento en otros muchos ámbitos y en juventud no lo ha habido. Ha habido muchos consejos de la juventud, locales o autonómicos, incluso el estatal, que estuvieron a punto de cerrarse o que se cerraron directamente. Ha habido espacios donde, pues yo qué sé, espacios de la creación joven o casas de la juventud o tal, que existen pues de ámbito autonómico o de ámbito local, que pues a lo mejor solo tienen una trabajadora o dos, o una persona trabajadora o dos, y pues claro, el horario de cualquier persona trabajadora suele ser por las mañanas o como mucho un rato por la tarde, pero por las mañanas o un rato por la tarde la gente joven, la gente más joven sobre todo, que es quien puede beneficiarse de esos espacios, pues está en los colegios, en los institutos o terminando las tareas o haciendo sus deportes, estudios de idiomas o lo que sea. Entonces, al final hay que apostar y fomentar la participación también desde un ámbito económico y hay que entender que hay que invertir. Para ser una ciudadanía bien, una ciudadanía que crezca sana, una ciudadanía responsable con todas las personas que forman parte del sistema, es importante mirar a la juventud, ocuparse de la juventud en el presente y apostar económicamente por los recursos que aquí sí que podemos entrar en el debate de cuáles son los mejores recursos. Pues a lo mejor hay que adaptarlos a cada circunstancia. La realidad de un pueblecito de 400 habitantes no va a ser la misma que la realidad de una ciudad de 1 millón, ni va a ser lo mismo una comunidad autónoma que una comarca, que un país. Las realidades cambian y los recursos pueden ser diferentes, pero hay que invertir. Sí que creo que es importante
una cuestión que trabajamos bastante desde los consejos de la juventud y es cuáles son los pasos para que una participación ciudadana, una participación se pueda llegar a dar de manera activa y de manera bien, ¿no? Y siempre hemos dicho que para que esa participación se dé, por supuesto, tiene que tener esos recursos de los que ya hemos dicho, tiene que ser informada, tiene que estar capacitada y tiene que tener esa parte de la eficacia de la que hablábamos también de los poderes públicos, ¿no? El tener el canal adecuado para que esa participación no solo se quede en hemos debatido, hemos concluido estas cuestiones, pero ¿qué hacemos luego con esas cuestiones? La educación para la participación es fundamental y el problema es que muchas veces se deja al libre albedrío. Yo, como decía al principio, hablamos de que muchas veces hemos pasado por asociaciones juveniles por casualidades, ¿no? de la vida, pues que hemos coincidido con alguna amistad o porque algún familiar nos ha invitado a probar o X. Pero sí que es importante que esa educación para la ciudadanía esté muchísimo más organizada, muchísimo más sistematizada e incluso alguno de los pasos se pueda vincular con la educación formal. Ya ha habido un acercamiento de la educación no formal, que podríamos entender que forma parte de esta participación ciudadana también, a la educación formal. Ya en la última ley de educación se definió incluso la educación no formal y se entendió que podía ser una herramienta que tuviese un papel importante dentro de la educación formal. Pero es completamente necesario incidir que para que haya una buena participación ciudadana, la gente tiene que estar informada, tiene que estar acompañada, tiene que tener recursos suficientes y tiene que encontrar el canal para que esa participación no solo se quede en, vale, pues ya sabemos lo que necesitamos, sino que se pueda llegar a exponer y pueda llegar a cambiar realmente las cosas. Creo que ese paso es fundamental y pues bueno, como persona voluntaria y persona que ha defendido la participación, no puedo más que efectivamente defender también la importancia y la necesidad de la educación para la participación, además para convertirnos en una sociedad muchísimo más sana. O sea, al final creo que las sociedades donde la gente se involucra y se preocupa y trabajan en común, al final existe muchísimo más vínculo y muchísimo más conocimiento y muchísimo más también sentimiento de arropo y de hermandad, ¿no? De repente, pues no solo vivo en este bloque y punto, sino que conozco a mis vecinos y a mis vecinas y esa generación de comunidad, pues al final ayuda también bastante a que seamos una sociedad más sana, más libre, más solidaria, más justa.